Buenas noches, mi nombre es Cristian David Restrepo Gil y les voy a hacer esta exposición acerca de este informativo sobre la cardiopatía. La cardiopatía principalmente es un conjunto de enfermedades que afectan el corazón y las arterias, empezando por la insuficiencia cardíaca, las arritmias y lo que es las enfermedades coronarias. Esta investigación se realizó con una colección sintética de datos obtenida de la plataforma Kaggle. Contiene 1000 registros con 20 características que incluyen información demográfica, estilo de vida, historial médico y mediciones de laboratorio. La variable objetivo de esta colección sintética de datos es la variable 21, que es cardiopatía. Es una variable dicotómica porque solo tiene dos opciones y es 0 si el paciente no presenta cardiopatía y 1 si sí la presenta. Variables cualitativas y su clasificación en la colección de datos. El conjunto de datos incluye información cualitativa como lo es prácticas saludables de nivel de hábito de fumar, la calidad de la dieta, el nivel de estrés, el ejercicio físico y la ingesta de alcohol. También incorpora variables nominales, las cuales son factores de riesgo vascular como lo son la hipertensión, la diabetes, la hiperlipidemia, la historia familiar y los ataques cardíacos anteriores. Estos factores de riesgo tienen algo en común y es que son variables dicotómicas porque solo presentan dos opciones y es 0 si no la padece y 1 si sí la padece. Vamos con las variables cuantitativas en la tabla. Aquí se presentan en mayor parte mediciones continuas, cuantitativas continuas, principalmente el peso en kilogramos, la altura en centímetros, el índice de masa corporal, la presión sistólica y la presión diastólica, que se miden en milímetros de mercurio, el azúcar en la sangre en ayunas y el colesterol total. En menor proporción se presentan medidas discretas que son la edad en años y las pulsaciones por minuto. El estrés y la relación con la presión arterial. Aquí tenemos dos características importantes, son la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Estas dos tipos de presión, básicamente la sistólica es la presión que ejerce el corazón cuando hace su máxima contracción, es decir, cuando late contra las paredes de las arterias, y la presión arterial diastólica es cuando está en su máximo estado de reposo, y aquí se ven unas diferencias. Tenemos que de este análisis sacamos que los máximos y los mínimos de los bigotes siguen un patrón uniforme, es decir, un patrón igual, indicando que sus puntos máximos y sus puntos mínimos son estables, lo que también puede indicar que no dependen directamente del nivel de estrés declarado, porque acá tenemos bajo, medio, alto del nivel de estrés y los milímetros de mercurio. También tenemos que no se presentan datos atípicos en la gráfica. Los rangos intercuartílicos de las cajas en los presión arterial sistólica no tienen muchas diferencias, de hecho es una diferencia de solo 2.25 milímetros de mercurio entre la máxima y la mínima, lo cual nos da a entender que hay una variabilidad similar en los datos o casi no hay variabilidad. Y en la presión arterial diastólica, las medianas están cerca de la mitad de las cajas, lo que quiere decir que las distribuciones son probablemente simétricas. Aquí también tenemos algo en presente, y es que las medianas de tanto de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica son prácticamente idénticas entre ellas mismas y no aumentan al subir el nivel de estrés. La sistólica es de 137 a 139 y la diastólica es de 89 a 90, lo que quiere decir que el estrés no es el principal motor de la hipertensión observada, porque aquí se presenta que la mayoría de los pacientes están por 140 milímetros de mercurio, lo cual da a entender que hay hipertensión, pero que el estrés no es el factor principal. Digamos más bien que el estrés afecta a cada persona de manera individual. Tenemos nuestra segunda gráfica, que es actividad física en las personas con cardiopatía, y aquí vemos que la mitad de la población, casi la mitad, aproximadamente un 48%, mantiene
niveles de actividad física moderada y que solo una minoría presenta niveles altos de actividad física. Lo que podemos deducir que hay más de 3/4 partes de personas que no hacen actividad física alta, lo cual es algo a tener en cuenta porque se necesita estrategias para que la población sea más activa, ya que una de las principales causas de la cardiopatía es el sedentarismo, y acá podemos observar que una minoría es activa y el resto es o medio o poco en actividad física. Nuestro tercer gráfico son los factores de riesgo en la población con cardiopatía. Es un top 5 de, digamos, las enfermedades que prevén que va a suceder cardiopatía. Tenemos que la hipertensión es la más prevalente en la población, afectando a 229 personas, y tenemos que los factores de riesgo son acumulativos, porque si sumamos esto supera los 488 pacientes que presentan cardiopatía en total en la población, en la población de la colección de datos. Tenemos que el ataque cardíaco anterior es el menos reportado, sugiriendo que en la mayoría de los casos fue diagnosticado antes de un evento isquémico mayor. Y hay un datico que la diferencia más significativa entre el top 5 está entre la diabetes y la hiperlipidemia, dándonos a entender que las personas podrían recibir un control lisípido más efectivo. Vamos ahora con nuestra cuarta gráfica, que es el índice de masa corporal en las personas con cardiopatía. Verde significa rangos saludables, amarillo significa rangos de sobrepeso, naranjado significa rango de obesidad moderada y rojo el rango de obesidad alta. Tenemos aquí que la distribución es multimodal porque presenta dos picos de frecuencia, que es 93 en rangos saludables y 93 en sobrepeso. También tenemos que una proporción significativa de personas, especialmente 175, se ubican en un rango saludable, lo que quiere decir que la cardiopatía no se ve solamente o exclusivamente afectada por el exceso de peso. Y tenemos que después del índice de masa corporal 38 hay una disminución significativa, lo que sugiere que en este caso, en estas poblaciones encuestadas, no se presenta tanta gente con obesidad grado 3. Y una más es que la mayoría de los datos se concentran a la derecha y solo pocos a la izquierda, dándonos una simetría positiva. Tenemos aquí las medidas de la tendencia central, que son básicamente, teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca, no hay una variabilidad o una diferencia significativa entre el promedio de la frecuencia cardíaca de las mujeres, que son 258, y el de los hombres, que son 230 en cardiópatas. En intervalos de confianza tomamos una muestra de 30 individuos con cardiopatía para tener en cuenta su edad y construir un intervalo con el 95% de confianza, y esto nos da que la población se encuentra entre 57 y 68 años de edad con las personas que tienen cardiopatía. Tenemos que una población total de 30 individuos con cardiopatía, construimos un intervalo de confianza para saber cuál era la varianza del colesterol total de la población, y esto nos dio un resultado de un intervalo de 1048,12 y 3645,78 miligramos por decibeles. Es decir, que la varianza se encuentra entre este intervalo con un 98% de confianza. Tenemos también una proporción de sujetos con taquicardia. Para que haya taquicardia, las personas deben de tener más de 100 pulsaciones por minuto. Tenemos una muestra de 488 individuos que son población muestral de las personas con cardiopatía, y de esas poblaciones o esa muestra tomamos un 23.4% de proporción que representa a las personas con taquicardia, y en base a eso construimos un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 96%, estimando que la proporción de personas
con taquicardia en la población real se encuentra entre el 19.4% y el 27.3% en relación a los cardiópatas. Tenemos también unos intervalos de confianza para 2 muestras. En esta se tomaron 2 muestras independientes de los pesos de 30 mujeres y 30 hombres, sus respectivos promedios y desviaciones en estándar, y en base a eso se construyó un intervalo con un 90% de confianza en una distribución T de Student, y nos dio que la diferencia de medias poblacionales entre los pesos masculinos y femeninos se encuentra entre menos 10,37 y 7,24 kilogramos. Es decir, que no hay diferencias significativas porque se encuentra el 0 dentro del intervalo. No tenemos estadísticamente no tenemos las pruebas para decir que hay una diferencia significativa entre la una y la otra de las muestras en pesos. También tomamos 2 muestras independientes con la frecuencia cardíaca de 30 individuos sedentarios y 30 individuos activos en prácticas de ejercicio físico, y sus varianzas muestrales para construir un intervalo de confianza con el 95%, y esto nos dio que el cociente de las varianzas de la frecuencia cardíaca tanto de las activas y las sedentarias está entre 0,3 y 1,27 latidos por minuto. Como el 1 está dentro del intervalo, esto nos indica que no hay una suficiente evidencia para decir que hay diferencias entre una muestra y la otra con respecto a las frecuencias cardíacas. Utilizamos 2 muestras independientes de 488 personas que padecían cardiopatía y 512 que no lo padecen, y esas proporciones de esas muestras sacamos unas proporciones de individuos en base a dietas poco saludables. Esto nos da que tenemos un intervalo de confianza del 94% para decir que la diferencia de las personas que tienen una dieta poco saludable en la población con cardiopatía y en la población de no cardiopatía se encuentra entre menos 4.2 y 5.6%. Acá, como el 0 está dentro del intervalo, podemos decir que no hay una suficiente evidencia para mostrar que hay diferencias significativas entre una proporción y la otra con respecto a las dietas poco saludables en cardiópatas y no cardiópatas. Tenemos por último las pruebas de hipótesis para la proporción, teniendo en cuenta lo que habíamos hecho anteriormente de personas con taquicardia, para probar que el valor real de la población de las 1000 personas es 0.21. Es 0.21 la proporción de personas que tienen taquicardia real. Pero tenemos una muestral de 0.23 o 23.4%. Hacemos nuestras hipótesis sobre si es diferente de 0.21 o no, y esto nos da es con el estadístico que no se puede rechazar el H sub 0, es decir, que no hay evidencia suficiente para afirmar que la proporción de pacientes con taquicardia sea diferente del valor de la referencia poblacional, es decir, sea diferente de 0.21. Y por último tenemos una prueba de hipótesis para diferencia de proporciones, teniendo en cuenta lo de las dietas poco saludables, que hace poco lo hablé, entre el grupo con cardiopatía y el grupo sin cardiopatía, haciendo las hipótesis sub 0, que es si la diferencia da 0, o la hipótesis 1 sub 1, que es diferente de 0. Esto nos da que no se puede rechazar la hipótesis 0 porque no hay una evidencia suficiente para decir que hay diferencias entre las proporciones, y de hecho al contrario, la prueba de hipótesis bilateral arroja que el valor estadístico no cae dentro de la zona de rechazo. Bueno, eso es todo por el momento de la exposición sobre la cardiopatía y sus relacionables.